Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este caso vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el campo eléctrico. Y tenemos la fórmula del campo eléctrico, sería E es igual a K multiplicado por Q dividido entre R al cuadrado. Sabemos nosotros que es el campo eléctrico, K es la constante del Coulomb, Q es la carga y R es la distancia. Sabemos también que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos una carga de 8 Coulomb y un punto P a una distancia de 0,5 metros de la carga. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico creado por la carga en el punto P? Sencillamente empezamos. Datos. Primero la carga, que serían 8 Coulomb. Luego la distancia, que tenemos 0,5 metros. La constante de Coulomb, que ya sabemos cuál es su valor. Y vamos a calcular el campo eléctrico. Simplemente tomamos la fórmula, sustituimos los valores, sacamos esta cuenta y obtenemos que el campo eléctrico sería 2,88 por 10 a la 11 Newton sobre Coulomb. Esta es la unidad de campo eléctrico. Para este segundo ejemplo tenemos una carga de 8 Coulomb y otra carga de 5 Coulomb, ubicadas ambas sobre una recta a una distancia de 35 centímetros. Si el punto P es el punto medio entre las dos cargas, vamos a calcular el campo eléctrico resultante sobre ese punto P. Entonces tenemos Q1 es igual a 8 Coulomb, Q2 es igual a 5 Coulomb, la distancia es 0,35 metros, la constante de Coulomb ya sabemos cuánto vale y vamos a calcular el campo eléctrico resultante. Empezamos entonces. Tenemos que vamos a calcular el campo eléctrico sobre la carga 1. Entonces sustituimos el valor de la constante, sustituimos el valor de la carga, que es 8 Coulomb, y en la parte de abajo, en la distancia, vamos a colocar 0,175 metros al cuadrado. ¿Por qué este valor? Bueno, porque estamos sacando el campo eléctrico sobre el punto P, y el punto P es el punto medio entre las dos cargas. Si las dos cargas tienen una separación de 35 centímetros, entonces la distancia desde la carga 1 hasta el punto P va a ser la mitad de esto, es decir, 17,5 centímetros o 0,175 metros. Sacamos esta cuenta y obtenemos 2,351 por 10 a la 12 Newton sobre Coulomb. Sacamos ahora el campo eléctrico sobre la carga 2. Sustituimos, obtenemos el resultado, que sería muy parecido al anterior. El procedimiento sería 1,469 por 10 a la 12 Newton sobre Coulomb. Y ahora lo que nos restaría sería sacar el campo eléctrico resultante. Lo sacamos simplemente restando ambas. ¿Por qué restamos? Porque ambas cargas son positivas. Ambas están en extremos distintos. Entonces, como van hacia lados distintos, simplemente restamos. Y sería entonces el valor 8,88 por 10 a la 11 Newton sobre Coulomb. Vamos con un último ejemplo. Vamos a calcular a qué distancia de un punto P se encuentra una carga de 7 nanocoulomb que produce un campo eléctrico de 41,33 Newton sobre Coulomb sobre ese punto P. Entonces primero colocamos los datos. Tenemos la carga de 7 nanocoulomb, es decir, 7 por 10 a la menos 9 Coulomb. Tenemos el campo eléctrico, que es igual a 41,33 Newton sobre Coulomb. Y tenemos la constante de Coulomb. Vamos a sacar entonces la distancia, es decir, R. Lo que tendríamos que hacer sencillamente es despejar, es decir, R va a ser igual a la raíz de K por Q sobre el campo eléctrico E. Sustituimos estos valores, sacamos esta cuenta, es muy sencillo, y obtenemos que la distancia es 1,23 metros. La diferencia de potencial eléctrico. Tenemos la fórmula, sería B es igual a K por
Q sobre R. Vemos aquí la diferencia de que R no se encuentra al cuadrado. Y sabemos ya cuánto vale K, es la constante de Coulomb. Tenemos entonces que B es el potencial eléctrico, K es la constante de Coulomb, Q es la carga y R es la distancia. Tenemos también esta fórmula que está por acá, que sería W es igual a Q por B. Sabemos ya que B es el potencial eléctrico. Tenemos que W es la energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica y potencial eléctrico no es lo mismo. Tenemos que Q es la carga y B es el potencial eléctrico que acabamos de mencionar. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a calcular el potencial en un punto situado a 6 centímetros de una carga de menos 20 milicoulomb. Colocamos entonces los datos. La carga sería de menos 20 milicoulomb, o lo que es lo mismo, menos 0,02 coulomb. Tenemos también la distancia de 6 centímetros o 0,06 metros. Y tenemos el valor de la constante de Coulomb. Simplemente vamos a aplicar la fórmula. Sería entonces el potencial eléctrico igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado multiplicado por menos 0,02 Coulomb dividido entre 0,06 metros. Sacamos esta cuenta y obtenemos que es menos 3 por 10 a la 9 newton por metros sobre Coulomb, o lo que es lo mismo, menos 3 por 10 a la 9 voltios. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una figura y vamos a calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Colocamos primero los datos. Tenemos el valor de la carga, que es equivalente a 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia desde la carga hasta el punto A, que serían 0,25 metros. Tenemos la distancia desde la carga hasta el punto B, que serían 0,1 metros. Tenemos también el valor de la constante de Coulomb y vamos a calcular el potencial eléctrico en el punto A, el potencial eléctrico en el punto B y luego la diferencia de potencial entre ambos puntos. Para calcular el potencial eléctrico en el punto A, simplemente usamos la fórmula, colocamos el valor de la constante, el valor de la carga y el valor de la distancia desde la carga hasta el punto A. Sacamos esta cuenta y obtenemos 108.000 voltios. Luego, para el caso del potencial eléctrico en el punto B, hacemos de la misma manera el valor de la constante, el valor de la carga y la distancia desde la carga hasta el punto B. Sacamos la cuenta y obtenemos 270.000 voltios. Ahora, para sacar la diferencia de potencial, simplemente tenemos que restar. Sería potencial de B menos el potencial de A. Sería entonces el resultado 162.000 voltios. En este tercer ejemplo vamos a calcular la energía potencial de una carga de 350 nanocoulomb situada a 2 centímetros de una carga de 0,23 milicoulomb. Colocamos entonces los datos. La carga 1 sería equivalente a 3,5 por 10 a la menos 7 coulomb. La carga número 2 sería equivalente a 2,3 por 10 a la menos 4 coulomb. La distancia entre ambas cargas sería entonces 0,02 metros. Y vamos a calcular el potencial eléctrico para luego calcular la energía potencial eléctrica. Sacamos entonces el potencial eléctrico, sería el valor de la constante, multiplicado por el valor de la carga número 1, que era 3,5 por 10 a la menos 7 coulomb, y lo vamos a dividir entre la distancia. Sacamos esta cuenta y obtenemos 157.500 voltios. Ahora vamos a calcular la energía potencial eléctrica. Sería entonces el valor de la carga número 2, es decir, el valor de la carga que está afectando a la primera, multiplicado por el potencial eléctrico. El voltaje también se podría llamar. Sería entonces 2,3 por 10 a la menos 4 coulomb multiplicado por 157.500 voltios. Sacamos esta cuenta
y obtenemos que esto es igual a 36,225 newton por metros, o lo que es lo mismo, 36,225 joules. Veamos ahora qué sucede con el potencial eléctrico creado por varias cargas. Es decir, cuando varias cargas afectan a un solo punto, en este caso el punto A. Y lo que tenemos que hacer simplemente es, el potencial eléctrico va a ser igual a la multiplicación de la constante por la carga 1 sobre la distancia 1 más el valor de la constante por la carga 2 sobre la distancia 2 más el valor de la constante por la carga 3 sobre la distancia 3 y así sucesivamente en caso de que hayan más cargas. Veamos entonces ahora cómo aplicaremos esta fórmula. Veamos este ejemplo. Dada la siguiente figura, vamos a calcular el valor del potencial eléctrico sobre el punto A. Entonces primero colocamos los datos. La carga número 1 es de 9 coulomb, la número 2 es de menos 7 coulomb. Tenemos que estar pendientes del signo de la carga. La carga número 3 es de 3 coulomb. La distancia número 1 es de 0,03 metros. La distancia número 2 es de 0,02 metros. Y la distancia número 3 es de 0,04 metros porque hay que sumar las dos. Tenemos también el valor de la constante de Coulomb y vamos a calcular el potencial eléctrico sobre el punto A. Sencillamente sustituimos en la fórmula que vimos anteriormente el valor de la constante, el valor de cada una de las cargas y el valor de cada una de las distancias. Simplemente sacamos esta cuenta y obtenemos que el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a 2,25 por 10 a la 11 voltios. Hay que estar muy pendientes de los signos de las cargas. Bueno chicos, esto fue todo por este video tutorial. Recuerden que si practicamos constantemente vamos a obtener mejores resultados en el aprendizaje. Hasta la próxima.